Atención recicladores de Bogotá. Se viene una nueva encuesta, la Caracterización 2025, y es fundamental entender de qué se trata, no solo por sus posibles beneficios, sino y sobre todo por los riesgos que puede esconder. Vamos a desglosarla juntos. Y esta es, digamos, la pregunta del millón, el centro de todo este análisis. ¿Estamos frente a una herramienta pensada para dignificar el oficio del reciclador? ¿O, por el contrario, podría terminar siendo un mecanismo de control y hasta de exclusión? Bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender qué es la encuesta. Luego, nos metemos de lleno en sus 3 peligros más grandes: el famoso filtro, las preguntas con doble intención y el riesgo de que a uno lo gradúen del sistema. Y, por supuesto, cerramos con una guía práctica para saber cómo actuar. Arranquemos. Ok, vamos por partes. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es esta caracterización y, según los papeles, para qué sirve? A ver, este es el volante oficial del proyecto. Quienes están detrás son la UASP, con apoyo de ONU Habitat y la ejecución de CIDEMOS. Si uno lee el objetivo, pues suena muy bien: recolectar información para fortalecer los programas de apoyo y dignificar el trabajo del reciclaje. Hasta ahí, todo perfecto. Ahora, hablemos de la escala del proyecto. La meta es hacer 11.300 encuestas. Pero, ojo con este dato, se estima que en Bogotá hay más de 25.000 recicladores de oficio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que más de la mitad de la población recicladora podría quedarse con sus datos viejos, sin actualizar. Entonces, aquí está el punto clave de todo esto. La encuesta es una herramienta de doble filo. Por un lado, sí, es necesaria. Se necesitan datos actualizados para crear mejores políticas. Eso es indiscutible. Pero, por otro lado, el diseño que tiene esconde riesgos muy serios de control, de fiscalización e incluso de exclusión. Avancemos para ver cómo se ve el primer gran riesgo en la práctica. Está justo al principio del formulario, en lo que podríamos llamar la trampa del filtro. Fíjense bien en la pantalla. Cuando un encuestador mete un número de cédula, a veces salta este mensaje de error. Miren la frase clave: registrado en la base poblacional del rubro. Esto es fundamental para entender lo que viene. A simple vista, uno podría pensar que es un simple control para no encuestar a la misma persona 2 veces. Lógico, ¿no? Pero el riesgo real es gravísimo. Al bloquear una nueva encuesta, lo que realmente se está impidiendo es que la persona actualice su información de vulnerabilidad. Piénsenlo, si la situación de alguien empeoró, si ahora tiene un puntaje de Sisbén más bajo o si tiene más hijos, esa nueva realidad no queda registrada y, por lo tanto, podría perder el acceso a futuros subsidios para los que sí calificaría. Pasemos ahora a la segunda gran amenaza, las que llamamos preguntas de doble filo. Son esas preguntas que parecen inofensivas, sueltas, pero que al cruzarlas pueden armar un problema bastante grande. Aquí está la lógica de la trampa. El formulario puede usar respuestas que no parecen tener nada que ver entre sí para básicamente construir una acusación. ¿Cómo? Cruzando datos de diferentes preguntas para encontrar supuestas inconsistencias, sobre todo con el tema del reporte de toneladas. Miren este ejemplo, que es clarísimo. El sistema puede cruzar la respuesta a la pregunta ¿pertenece a alguna organización? Con la respuesta a ¿dónde vende el material? Parecen 2 preguntas separadas, inofensivas, pero juntas se convierten en una especie de auditoría. ¿Y cuál es el riesgo de esto? Bueno, si un reciclador dice que pertenece a la organización X, pero luego dice que vende su material en una bodega privada, la UASP podría usar esto como una supuesta prueba para acusar a la organización de reportar toneladas que nunca recibió. Para la organización, el riesgo es una sanción. Y para el reciclador, podría significar la suspensión de su incentivo económico. Grave. Otro ejemplo perfecto de este doble filo es la georreferenciación. Por un lado, claro, tener las coordenadas GPS del lugar de trabajo es una prueba legal valiosísima para defender el territorio si lo quieren prohibir. Pero por otro lado, esas mismas coordenadas se pueden usar para fiscalizar. Si el GPS ubica a una persona en un lugar diferente a la macrorruta que tiene reportada, ¿podrían usar eso para cuestionar la continuidad del servicio? Y ahora, vamos con el tercer gran riesgo, que es uno de los más sutiles y, por eso mismo, de los más peligrosos: la posibilidad de que la encuesta te gradúe del sistema de ayudas.
Es decir, que por mejorar un poco, termines perjudicado. Fíjense en esta pregunta sobre los ingresos. Si un reciclador que tuvo una buena semana reporta que ganó más de cierto monto, esa respuesta, una sola respuesta, podría ser usada después para argumentar que ya no se encuentra en vulnerabilidad manifiesta. Y no importa si esos ingresos son totalmente inestables y la semana siguiente no gana casi nada. Y no es solo el ingreso, ¿eh? La misma lógica aplica para otras preguntas. Se pregunta por el nivel educativo o si se cotiza a salud en el régimen contributivo. Una respuesta positiva en estos campos, como tener el bachillerato o pagar la salud, podría ser usada para negar ayudas o para imponer requisitos más altos, bajo la idea de que esa persona ya superó su condición de vulnerabilidad. Este es un punto crítico, especialmente para quienes son habitantes de calle. Al preguntarles si lo son, se corre el riesgo de separarlos en dos categorías, reciclador por un lado y habitante de calle por otro. Esto podría usarse para aplicarles políticas más duras de espacio público, ignorando que su labor como recicladores les da una protección especial. Como bien lo dice la fuente, se les trataría como un problema social y no como lo que realmente son, prestadores de un servicio público esencial para la ciudad. Bueno, ya analizamos los riesgos. Ahora vamos a la parte más importante, la defensa. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son los derechos frente a esta encuesta? Esto es lo fundamental. Primero, esta encuesta no es el RURO, es un estudio estadístico, un censo, no un examen. Segundo, no es un requisito para entrar, para permanecer o para que lo saquen a uno del RURO. Tercero, y esto es clave, es un derecho negarse a responder preguntas sensibles sobre la salud, la orientación sexual o la vida privada. Y cuarto, esa negativa no puede ser motivo de ningún tipo de sanción. Entonces, si un funcionario intenta presionar con amenazas del tipo, si no contesta, lo sacamos del RURO, eso es falso y es un abuso de autoridad. En ese caso, la recomendación es muy clara. Primero, pida con calma el nombre completo y la entidad de ese funcionario. Segundo, anote la fecha y el lugar exacto del incidente. Y tercero, reporte la situación de inmediato a su organización o a su ECA. La acción colectiva es la mejor defensa. En resumen, todo se reduce a esto: conocer los riesgos de la encuesta, entender muy bien los derechos que se tienen y actuar de forma organizada. Esas son las herramientas más poderosas que tiene la población recicladora para enfrentar este proceso. Y cerramos con esta reflexión. La información que se recoja aquí va a definir las políticas públicas para los recicladores en los próximos años. La gran pregunta que queda en el aire, y cuya respuesta depende mucho de la vigilancia y la acción del propio gremio, es si esta caracterización se usará para fortalecerlos o para controlarlos. La clave, sin duda, está en estar informados y preparados.